Hola amigos y hermanos, mi nombre es Andrés Coto y esto que estás viendo es La Iglesia Verdadera, una serie de lecciones que tienen como propósito orientar a aquellas personas que están buscando la iglesia de la Biblia para poder adorar a Dios como Él lo merece. El tema que vamos a hablar hoy es que la iglesia verdadera no es una denominación. Si decimos que la iglesia verdadera no es una denominación, debemos de entender también qué son las denominaciones. Las denominaciones son grupos o organizaciones religiosas establecidas por hombres que dicen ser parte del cristianismo y además se diferencian entre sí con nombres distintos. También se diferencian con doctrinas diferentes y con diferentes modos de adoración. Sin embargo, ahora vamos a analizar por qué las denominaciones no son consecuentes con la Biblia y por el contrario la contradicen. Las denominaciones no son consecuentes con la Biblia porque ellas claman ser parte del cristianismo. Sin embargo, el cristianismo no se divide en partes. Por el contrario, el cristianismo de la iglesia es uno solo. Y la iglesia debe mantenerse unida, tal como Jesús lo dijo allá hablando con el Padre en Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. El propósito de Cristo era la unidad, no la división en partes diferentes. Por otra parte, el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 1:10 dice: os ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que más bien estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que, como podemos ver, las denominaciones no pueden ser parte del cristianismo, porque el cristianismo no se divide en partes. Otra inconsistencia de las denominaciones es que fueron establecidas por hombres, mientras que la iglesia verdadera fue establecida por Jesucristo. Por ejemplo, la iglesia adventista fue establecida por William Miller y más adelante con la ayuda también de Elena White. Los testigos de Jehová, si estudian el origen de su iglesia, se van a dar cuenta que la iglesia de los testigos de Jehová tiene su origen en Charles Russell. Quien estableció la iglesia evangélica y la iglesia luterana fue Martín Lutero. La iglesia bautista y la iglesia calvinista fueron establecidas por las bases que puso Juan Calvino. Por otra parte, la iglesia católica romana, como bien lo dice su nombre, fue establecida por el Imperio Romano, por parte del emperador Constantino. Y así con muchas otras iglesias o denominaciones. Mientras que si buscamos en la Biblia quién estableció la iglesia verdadera, vamos a encontrar que la iglesia verdadera fue establecida por Cristo. Tal como dice Mateo 16:16, cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por tanto, la iglesia verdadera fue edificada por Cristo y no por hombres, no por seres humanos que cometen errores, sino por Cristo, quien se entregó por su iglesia, tal como nos lo enseña Efesios 5:25. Las iglesias denominacionales son incompatibles con la Biblia por el hecho de que se diferencian entre sí por nombres humanos que le han puesto a la iglesia. Sin embargo, Dios nunca autoriza o enseña en su palabra que se le deba poner un nombre a la iglesia. Por el contrario, Dios nos manda a mantenernos en la palabra, tal como dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y en la Biblia nunca leemos sobre iglesias luteranas, ni calvinistas, ni católicas. Tampoco leemos de iglesias pentecostales o iglesias bautistas. Mucho menos tampoco de iglesias adventistas. El propósito de Dios es que llamemos a la iglesia como la Biblia le llama.
En 1 Corintios 1:2 se le conoce como la iglesia de Dios, porque la iglesia pertenece a Dios. En Romanos capítulo 16, versículo 16, se le conoce como la iglesia de Cristo cuando dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. De modo que si queremos mencionar a la iglesia verdadera, debemos de llamarle como la Biblia le llama, la iglesia de Cristo, porque la iglesia pertenece a Él. Él es quien dio su vida por comprar la iglesia. Él es quien se entregó para presentársela a sí mismo. Así que las denominaciones cometen un grave error al poner nombre a sus iglesias y se apartan más de la verdad cada vez que lo hacen. También dijimos que las denominaciones se diferencian entre sí por las diferentes doctrinas y también por los diferentes modos de adoración que hay entre ellas. Sin embargo, el cristianismo no tiene diferentes modos de adoración. La iglesia verdadera no tiene diferentes doctrinas por el hecho de que, como claramente nos enseña Efesios 4:5, hay una sola fe. Tal como nos enseña Jesús allá en Juan 4, 23 y 24, los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que es incorrecto hacer divisiones diciendo que se adora de una manera o de otra y decir que hay diferentes doctrinas cuando la única doctrina y la única fe que debe de guardarse y defenderse es la doctrina de la Biblia, la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina que Dios nos enseña en su palabra. Y esa es la que la iglesia tiene que guardar con mucho amor y mucho cuidado. Pero no hay lugar para las denominaciones en la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera no se divide por doctrinas ni maneras de adoración. La iglesia verdadera adora de acuerdo a la fe de la Biblia y de acuerdo a la verdad que es la palabra de Dios. Así que no cometamos el error de creer que las denominaciones son correctas. Como hemos visto, la iglesia verdadera fue fundada por Cristo. Debe ser conocida como la Biblia la llama, la iglesia de Cristo, pues Él es quien la estableció y se entregó por ella. Y también la iglesia mantiene unidad en su doctrina y en su forma de adorar porque lo hace de acuerdo a la palabra de Dios. Por esos motivos, la iglesia verdadera no puede ser una denominación. Una vez que conocemos el error de las denominaciones, debemos de apartarnos de él y debemos de buscar agradar a Dios haciendo lo que Él enseña en su palabra. Por eso te invitamos a que te suscribas a este canal para que sigas aprendiendo con nosotros sobre la iglesia verdadera. Y también queremos invitarte a que te pongas en contacto con la iglesia de Cristo del lugar donde vivas, para que así aprendas y conozcas de la verdad del Evangelio. Te agradecemos por acompañarnos y estudiar con nosotros y te deseamos muchas bendiciones de parte de Dios.